Hemos invitado a un miembro de la bancada parlamentaria de Perú Libre, el señor Flavio Cruz, representante por Puno, y justo antes de recibirlo nos llega la noticia de que la Comisión de Ética ha recomendado sancionar a la congresista Katy Ugarte, que usted conocerá, bien porque fue elegida, me parece, bajo la etiqueta de Perú Libre, ¿no? Aunque ya no es miembro ahora. Sí, yo estaba siguiendo por la tarde la sesión, el debate, luego para trasladarnos aquí dejamos de verlo y sí, efectivamente ingresó con Perú Libre, pero ella era representante del grupo sindical del profesor Pedro Castillo, es la propuesta del profesor Pedro Castillo. Bloque magisterial, ¿no? Ahora llamado Bloque Magisterial, pero creo que ella tampoco está ahí, se fue para Podemos, me parece, tuvieron algunos inconvenientes internos en la bancada. ¿Y qué es lo que se le reprocha de acuerdo a lo que usted llegó a ver de la Comisión de Ética? Porque la Comisión de Ética se le reprocha haber blindado en muchos casos. No sabemos total cómo va a acabar esto, pero sí, aparentemente en este caso hay pruebas bien sólidas, ¿no? Yo estuve 2 años en la Comisión de Ética, porque por reglamento uno tiene que estar 2 años en esa comisión, no puedes moverte, ¿no? Ella considera que es injusto toda la denuncia que le hacen, pero aparentemente ahí yo creo que también el tema es mediático. Ven que efectivamente habría recortado, digamos, los salarios de y despedido además a una trabajadora, ¿no? Esas son las imputaciones que se le hacen, ¿no? Y usted sabe que estamos en un espacio totalmente político donde las decisiones muchas veces se toman porque ya el tema está bastante estigmatizado, porque hay una consigna, ¿no? Y al parecer creo que la presión mediática estaba dominando más en el escenario. Pero más allá de la presión mediática, un hombre como usted que analiza las cosas con una voluntad de objetividad y sobre todo de justicia hacia los trabajadores, porque la izquierda aparece para eso, ¿no? Para defender los derechos de los trabajadores. En este caso, ¿puede haber algo más, permítame la palabra, repugnante, que un hombre con poder se beneficie económicamente de algo que perjudica a las personas que trabajan para él? De hecho que sí, incluso a nosotros nos llaman la bancada de los trabajadores, sí. Y obviamente estamos en esa línea. Si hay una afectación directa, abusiva, ilegal contra los trabajadores, eso debe sancionarse, ya sea en el plano político como es este, o también se ventilará en el plano judicial, ¿no? Si llegase a sus manos el día que esto llegue al Pleno, un informe contundente sobre los hechos cometidos por la señora Ugarte, ¿usted votaría a favor de la sanción? Es un tema que todavía no lo hemos abordado, de hecho que sí vamos a verlo, si hay razones suficientes, como decía, en la línea de la protección y el respeto a un vínculo laboral, en este caso un trabajador contratado, no importa sea nombrado o contratado, eso es igual, ya obviamente seguramente aprobamos porque se vote a favor, ¿no?, del informe, ¿no? Si no fuera así, bueno, vamos a ver, yo, como le digo, estoy al margen de esta comisión, no conozco los entretelones. Pero en principio, si alguien fuerza a sus trabajadores a desprenderse de una parte de su remuneración en beneficio de la jefa, usted pediría que se le sancione. Lógicamente que sí, bueno, claro. Que la defensa de los trabajadores eso debe primar siempre. La situación el respeto de sus relaciones laborales. Contraria. ¿No? Los congresistas, que son los que deciden en el Parlamento, son los jefes en un sentido lato, se han aumentado las remuneraciones de manera considerable en la situación de crisis que vivimos. Y ustedes andan lamentando la situación de tantos peruanos que han perdido el empleo, que no tienen inseguridad alimentaria. Ahora, se dice que este aumento de la remuneración, de los ingresos, viene a pedido de los voceros. ¿Será posible que el vocero de Perú Libre haya respaldado este aumento? No creo. Acabo de escuchar por la tarde una declaración de mi vocera, rechazando, ¿no? ¿Que es quién ahora? Margot Palacios. Margot Palacios. Ella rechaza eso. Ahí pueden revisar si no, entiendo que ese es el pronunciamiento personal, digamos, en todo caso. Entiendo que es la postura que ella va a mantener en las reuniones que tenemos normalmente los lunes por las noches. Y es que no conocíamos cuáles son las razones en sí, cuando se trató el tema, de pronto salió la información y bueno, se está dando el tema, ha sido bastante discutido durante todo el día, ¿no? Obviamente generará una percepción distinta, quizá enojosa en la población también, ¿no? Usted sostiene que no le parece verosímil que la vocera de Perú Libre, Margot Palacios, haya participado de esta solicitud, puesto que se está oponiendo a ella ahora.
A ver, no he tenido espacio para comunicarme con ella, pero yo escuché una declaración donde está asumiendo una postura. Ella es nuestra representante, obviamente. En la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces, pero ha hecho una declaración periodística, ¿no? Manifestando que rechazaba, ¿no? Esta medida. Pero, como le digo, eso nos informará en la reunión y ahí lo abordaremos nosotros y que sabremos cuáles fueron las razones de por qué, porque el Parlamento tiene una dinámica respecto a los bonos, sí, respecto a bastante generosa los aumentos, respecto a inversiones. El bono de 10.000 soles a fines del año pasado. Ese fue el único bono que recibimos. Menos mal sí, que sea el único. Para aclarar siempre, porque algunos confunden que hubo varios bonos. Hubo varios bonos, pero para los trabajadores, no para los congresistas. Pero ustedes, cuando hubo bono, fue de casi 10.000 soles. Ahora, hemos escuchado de declaraciones de Kelly Portalatino favorables a este ingreso añadido y también del señor Valdemar Cerrón. O sea, hay miembros de su bancada que no piensan como usted, que le parece que ustedes merecen. Leí el tuit del congresista Valdemar, pero no escuché a la congresista Portalatino. Ya. No sé en qué sentido se pronunció. En realidad, Valdemar creo que se orienta a explicar de que los gastos que hace un congresista tiene que ver mucho con el nivel de, digamos, de trabajo, de la intensidad del trabajo, le voy a llamar. Porque aquí en Lima, por ejemplo, para movilizarse, una carrera de taxi está en un promedio 15, lugares cercanos, lugares más lejanos, 20, 25, 30 soles, ¿no? Si tú vas ida y vuelta, los que no tienen carro, como mi persona, entonces tienes que gastar eso. Y si quieres hacer unos 3, 4, 5 carreras, 5 por 3, más o menos. ¿Tienen ingresos específicos para eso, como gastos de representación? No, estamos hablando de ese ingreso, porque este ingreso es justamente para la función congresal, ¿no? O sea, tu movilidad, tus alimentos, tus necesidades, obviamente que tienes para la función, desde elementos de logística, elementos de avituallamiento, elementos de alimentación, de transporte, es todo lo que este monto suma, de eso estamos hablando, porque en los demás montos no hay ninguna movida. ¿Que ustedes ganan bien en relación a lo que gana la mayor parte de los trabajadores peruanos? Sí, nosotros que provenimos de las clases populares, ¿no? Provincianas, obviamente es una remuneración alta, considerable. Y obviamente... Y otros beneficios, seguros de lujo, ¿no? Para usted y para no su familia. No es tanto de lujo el seguro, porque... Para toda la familia, vaya usted a preguntar cuál es el seguro que tiene la mayor parte de los peruanos. Sí, seguramente, pero también es bueno explicarle a la población que ese seguro que aparentemente es gratuito, no es gratuito. O sea, tenemos que cancelar el 10% de la consulta. Pero ese monto que cancelas por el 10% de la consulta... En otro lugar o en otra clínica, es más, en salud no pagarías nada. Ahí sí es gratis, ¿no? Así que no es tan gratuito como puede pensar la gente, sí. Bueno, entonces vayamos a otro punto. Habiendo hablado sobre dinero, el dinero que se mocha a los trabajadores y el dinero que se mocha al pueblo peruano, porque si hay aumento de ese volumen para ustedes, pues hay menos ingresos en algún otro sector. Hay muchos, pueden cuestionarnos, lo cual admitimos, de cómo a veces hacemos uso de los fondos del Estado para, en este caso, justificándose para el ejercicio de la función congresal. Pero hay mucha gente que se llena la boca acusándonos a nosotros, a los congresistas, cuando en realidad ellos le mochan el sueldo y su futuro y su esperanza al pueblo. Estoy hablando de muchos que pertenecen al sector privado. Por ejemplo. Porque, está bien, usamos recursos del Estado, de acuerdo, muy bien. Pero hay muchos que a través de tarifas, a través de precios, ¿no? Le mochan al pueblo su plata. Eso es peor. Bueno, ustedes tienen algún poder de hacer leyes, ¿no? Y de fiscalizar si ve alguna arbitrariedad o algo. Sí, pero la Constitución y la oferta y la demanda, la libertad empresarial, y nos van a salir siempre con eso a nosotros, ¿no? Por otra parte, hay un tema que hemos abordado ya, que es la situación de Pedro Castillo, expresidente de la República, elegido, y que intentó un golpe de Estado. Ya hemos hablado de eso en otras oportunidades. Hay un tuit publicado por el señor Vladimir Cerrón hace 2 días, diciendo: Pedro Castillo debe enfrentar sus problemas judiciales en libertad. ¿Qué sentido tiene recluirlo si estaría con medidas restrictivas? Por el contrario, hasta su familia exiliada podría regresar. Hasta ahora no hay prueba fehaciente de lo que se le acusa. Basta de abuso.
Sí, estoy de acuerdo con el tuit del doctor Cerrón. Ollanta Humala está libre, Keiko Fujimori está libre. Pero estuvo detenido. Estuvieron, pues, como Pedro estuvo también detenido. Y su esposa. Y su esposa también. Y su esposa también. Sí. Y si la esposa no estaría en México, quizá estaría detenido también. Y entonces, ¿por qué no sigue su proceso en libertad? Lo más justo. Y podríamos creer también en la equidad de la justicia, pero no está pasando eso. La razón es simple, que se temía que él pudiera intentar escaparse, ¿no? Sí, pero para eso existe la extradición. Si alguien se escapa, no se va a ir del planeta Tierra. Hay que traerlo nada más. ¿Usted cree que la esposa del señor Castillo, que está en México, puede ser extraditada desde México? ¿Cree eso usted, conociendo a López Obrador? Bueno, en este momento, políticamente hablando, quizá no, pero ¿dónde está la eficiencia del Estado peruano? En muchos casos, Toledo y otros se demora un montón, porque ¿qué tan eficientes son nuestros funcionarios? Bueno, se defienden con las uñas, pagan estudios de abogados millonarios. Y los millonarios. Toledo, pero no creo que el señor Castillo sea millonario. Bueno, pero tiene amigos poderosos en México, ¿no? Esa es otra manera de quizá, pero... el propio presidente López Obrador, que ha hablado con tanto cariño y con tanta insistencia en el señor Castillo como una víctima y no como un victimario de la democracia. Sí, ahí yo creo que el profesor Castillo está acorralado por dos flancos. El flanco del sistema, que quiere verlo ahí, ¿no? Porque se atrevió a ganarles las elecciones y entonces, bueno, hay que tenerlo ahí. Fue elegido, ¿no? Sí. Ejerció el poder mientras respetó la Constitución. Efectivamente, pero eso nunca lo aceptaron. Eso también hay que decirlo con claridad. Y lo otro es que el otro flanco es el más peligroso para mí. Que mucha gente quiere verlo ahí, porque con ese cuento están formando partidos, están formando movimientos y entonces están alistando para ser senadores, por diputados. Ejemplo, con ese cuento, ¿no? ¿Quién es? Hay un grupo que está yendo con esto del todo con el pueblo, no sé, sería el tercer partido que está formando Pedro Castillo. Ese es el problema, de cómo es que estos sectores populares, en lugar de estar unidos y en un momento nos agrupamos todos con Perú Libre, ahora cada quien se dispersa, cada quien quiere hacer su partido, su partidito, y todo el mundo ahora va en la aventura de buscar, ya que votaron por la bicameralidad, gritaban contra la bicameralidad y ahora votaron por la bicameralidad y ahora se alistan para hacer... Entonces quieren verlo a Pedro Castillo porque es una suerte de trofeo ahí Pedro Castillo, porque si Pedro Castillo estaría en libertad, sería otra cosa. Pasaría a ser un protagonismo diferente. Pero lo van a tener ahí, victimizarlo, dirán nosotros sacaremos a Pedro Castillo y tantas cosas. Eso es lo penoso. Eso sí, Pedro Castillo nos ha dado tantas alegrías, pero también nos ha dado muchas tristezas y colerones, la verdad que eso. Ahora, en su discurso golpista, él termina diciendo: no se tomará ninguna medida que afecte el modelo económico. Sí, pues. O sea, Pedro Castillo siempre hizo un gobierno derechizado, neoliberal. O sea, él... Como él era antes, ¿no? Porque entró en Perú Libre tardíamente, pero antes había estado en Perú posible largo tiempo, ¿no? Sí, claro. Y apostaba un poco por las inversiones de empresas privadas y todo eso. ¿Usted no apostó por las inversiones extranjeras? Yo sí, pero obviamente... ¿Por las chinas o por todas? Un Estado más fuerte, consistente, sólido, que le ponga las reglas al sector privado. No como estamos viviendo ahora, que el sector privado le pone las reglas al Estado, que es totalmente distinto. Entonces, Pedro Castillo se sometió a todo ese contexto de la hegemonía de los grupos económicos. Y creo que ahí no hizo un gobierno de izquierda. Pues. ¿Hicieron bien en querer expulsarlo? Cosa que no hicieron porque le dieron la oportunidad de que renuncie. Pero a Dina Boluarte sí que le expulsaron a ustedes, ¿no? Bien expulsado, porque mire usted a dónde nos está llevando, al descalabro, ¿no? Y ahora, en el caso de Pedro Castillo, lamentable, ¿no? Alguien que se haya servido de un partido, en la primera nos abandone. Él nos abandonó antes del 28 de julio, es bueno que la población sepa. Algunos no saben muchas cosas, no lo saben. Y luego lo recuperamos, digamos, después de un... ¿Cómo así los abandonó antes del 28 de julio? Antes del 28 de julio teníamos sesiones, reuniones, los congresistas y los que conducían las reuniones era el profesor Castillo con el doctor Vladimir Cerrón. De pronto un día ya no vino. Y nunca más vino, nunca más lo volvimos a ver. Y ahí dijo que el Cerrón no iba a ser ni siquiera portero. Y se despachaba ya de otro lado y empezó a despachar en Zarratea, ¿no? O sea, ese grupo, pues una ¿de dónde venía suerte de bandidos ahí, nos quitaron al presidente, se lo llevaron a Zarratea. ¿Una suerte de bandidos o eran directamente gente que iban a hacer para decirlo de alguna manera, ustedes hay que respetar a su audiencia, es una forma de decirlo sutilmente de repente, ¿no? Pero ahí está donde lo han llevado al profesor Castillo. Y el 28... Permítame confesarle algo.
un sentimiento de querer llegar al Palacio de Gobierno, abrir las puertas del Palacio de Gobierno, de par en par y decir, tanto peleamos por esta victoria, ahora vamos a gobernar a favor del pueblo y entrar al Palacio de Gobierno. ¿Y qué es lo que pasó ese día? Salió de su discurso el 28 y ¡pum!, fugó. ¿A dónde fugó? A Zarratea, que hasta hoy le trae problemas. Y nosotros que luchamos tanto por conquistar Palacio, no lo hicimos. Recuerde usted que por tanta crítica fue a Palacio. No, estaba gobernando desde Zarratea los primeros días. ¿Y por qué si usted tiene esos sentimientos y conoce estas cosas, imaginamos que conoce mucho más, que no nos va a querer contar ahora todo, ¿por qué Vladimir Cerrón lo defiende de esta manera? Es un tema ya por una postura ideológica, ¿no?, de clase, va por ahí. ¿Le cuento unita más? Por favor. Que nadie la sabe. A ver, señor. Quizás en su tierra natal, en el día profundo, ¿lo saben ahí quizás? No. Tampoco. Nadie la sabe. El día 28, que hubo después de la juramentación, y se fue, en lugar de Palacio, se fue a Zarratea, y nosotros queríamos en Palacio, ¿ya?, como todo, quizá provinciano, entrar a Palacio y quizá almorzar en Palacio. Una cosa anecdótica. Pero no hubo eso, porque se fue para Zarratea, ahí no había nada. Pero luego nos enteramos que sí había un almuerzo. ¿Y dónde era el almuerzo? En San Borja y en el centro de convenciones. Nosotros tomamos un taxi, nos fuimos en grupos, ¿no?, pequeños. Y cuando llegamos a San Borja, al lugar donde estaban todos, había bastante gente, bastantes mesas, bastantes mozos, y no se va a imaginar quiénes no podíamos ingresar a ese almuerzo. Los congresistas congresistas de Perú Libre. Bueno, señor... Ninguno estaba invitado. Y entiendo, disculpe usted aún menos, porque su líder, el doctor Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, hay que decirlo, sigue defendiendo y pidiendo que se le juzgue en libertad a alguien que se comporte de esa manera. Podríamos confiar difícilmente que no se quiera dar a la fuga con las fronterías que tenía. No, él va a enfrentar en su momento. Ahorita la coyuntura no ayuda tampoco. Usted está viendo que el sistema de justicia está en sus broncas internas. Cuando sucedió ese comportamiento despectivo y descortés de los congresistas, ¿cómo reaccionaron ustedes? Imagínense, dijimos, comprendimos que bueno, quizá no hubo presupuesto, quizá no, pasó algo. No cuente tanto esto porque va a parecer una persona ingenua usted. Que no, de ninguna manera. Bueno. Pero hay anécdotas que terminan explicando ciertas cosas, ¿no? Bueno, lamentablemente. Y nosotros nunca se lo expresamos tampoco eso, o sea, porque era nuestro presidente, ¿no? En ese momento asumía un liderazgo de Perú Libre, ¿no?, y del gobierno, ¿no? Pero son cosas que terminan, digamos, explicando muchas cosas. Muchas gracias por habernos contado parte de las experiencias que ha vivido usted en torno a Pedro Castillo durante la campaña y sobre todo en los días previos a la toma del poder el 28 de julio y inmediatamente después. Muchas gracias y muy buenas noches.